En lire plus. Me liego ante de lo esperado, praxicamente al día siguiente de efectuar la compra y el pago. Todo muy bien detalado y explicado desde el primer momento y ni el más mínimo problema para ponerlo en marcha y a funcionar. Mi experiencia hasta ahora es muy buena. He tenido varios PC de sobremesa por el mismo precio y de características similares o de menor calidad inclusive, y hasta hoy es el mejor con diferencia que he tenido. Muy contento con la compra. Para quien se sientan indeciso, yo personalmente se lo recomendaría si el presupuesto no da para más. Personalmente iré empleando complementos extra para mejorar y actualizar el ordenador, sin duda. Es importante saber que si quieres jugar a juegos exigentes tendrás que ampliar, al menos, la tarjeta gráfica para empezar. Tuve que renovar mi viejo PC forzosamente y este modelo me pareció excelente por su precio, 448, 61 € y su prestación, sobre todo los 16 GB de memoria, un procesador muy decente, arquitectura de 64 bits, Windows 10, que aunque hay que comprar licencia, ya bien instalado y tiene un tiempo para muchos conectores USB sobre todo de nivel 3, HDMI, se ve excelentemente y su sonido es impresionante, y aunque es cierto que en tema de juegos, se queda bastante corto para los juegos actuales que necesitan unas prestaciones superlativas sobre todo si quieres que funcione a alta resolución, puede. La carcasa está bien, y la configuración está muy equilibrada quizás eco de menos alguna ranurama de expansión en la placa base pero el resto muy bien. De eco e por aprobar mi heroi si cumple ma adelante ponerle una gráfica ma potente aunque funciona bastante bien la que trae de base. Very nice product. I really recommend it. Me gustaría reseñar principalmente la seriedad y el cuidado por los detalles de Nitro PC. No liego el ordenador en un emballage perfecto con unas instrucciones clarísimas y con un montón de pequeños detalles que hacen que la experiencia haya sido buenísima. Sin duda los recomiendo. En cuanto al equipo, es exactamente como el indicado, perfectamente configurado y va como un canon. Hemos estado haciendo prueba de gaming y de edición de video y por el momento más que satisfactorio. El ordenador pesa muy poco, muy sencillo, ni gota de ruido. Lo compré para mi hijo como regalo. Yo no sé mucho de ordenador. Después de probarlo mi hijo me ha dicho que está super bien. Precio-calidad parece ser muy correcta. Cumple perfectamente mis expectativas. A nivel de juegos no puedo opinar porque no juego, lo uso básicamente como multimedia, y ningún problema. Arranca muy rápido y el disco duro SSD vale la pena. En cuanto a la compra ningún problema rápida, y bien protegido el paquete. Y los vendedores parecen serios añadiendo en el paquete una tarjeta firmada por el técnico realizando la comprobación del buen funcionamiento a nivel de montaje, configuración, rendimiento y calidad del emballage. No conocía al vendedor pero por mi experiencia lo recomiendo aunque no haya interactuado con ellos. Bien, lo primero de todo decir que el PC va muy bien en ofimática, incluso podrás reproducir contenido 4K en él, eso sí, en el apartado que yo me lo compré que sería sobre todo para el gaming se queda corto, relación calidad-precio aceptable, lógicamente con el valor del producto no esperaba marav.
El Windows que trae esta sin activar, pero sinceramente, hoy en día activarlo no tarda nada y gratuito, esto sería un punto intermedio porque por lo menos lo trae en definitiva si quieres un PC para tareas básicas, y tareas algo más complejas como edición, puede ser tu opción a un precio económico. El ordenador en general está bastante bien, lo he probado poquito pero de momento me soporta juegos tipo Smite y LOL con máxima calidad y sin ningún tipo de problema. Ha cumplido lo que quería. Lo único que de los 8 de RAM 1 de los utiliza sí o sí para mantener a la tarjeta gráfica y no son utilizables en lo demás, pero vaya que funciona muy bien y mi vino con otro disipador mejor por si quería cambiarlo y o mejorarlo. Lo he recibido en plazo y no he detectado ningún problema. Por el poco tiempo que lo tengo no lo he sacado el jugo que mi hero espera, ya comentaré si se detecta alguna debilidad, todos los controladores y driver vienen ya instalado pero entregan los CD en una cara aparte. Como sorpresa agradable ya que no contaba con el AE que trae un pendrive Wi-Fi, por lo que no me ha hecho falta pasar cable. Los juegos que vienen con el producto no están PRE instalado, se envían online. Click link in description for more reviews.